Orejita. La orejita. Estamos. Buenas tardes a todos y todas. En este momento vamos a dar inicio a nuestro panel, La Hora Constituyente. Tenemos unos invitados de lujo en esta jornada. María Soledad Pardo, profesora de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, abogada también de la PUCB. Octavio Ansaldi, abogado también de la PUCB, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Católica del Norte, y también nuestro Benjamín Valladares, egresado de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. El wea. Chicos y chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿Todo bien? muy bien. Pero Muy igual bien. tenés que tú presentarte, pues, Benja. O, Sí, o te presentamos nosotros. Sí, es que ¿O no quieres? quería. Bueno, yo, Benjamín Pérez, Te dio por abogado también de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Ese es nuestro panel en nuestro primer programa. Es un hecho histórico. Aquí estamos los cuatro, así que sintámonos orgullosos. Así que partamos. Yo creo Corneta de que reggaetón. Esa. sí, nos falta una cortina, pero ya la tendremos, Sí. la tendremos. Sí. Nos la faltó tendremos. una cortina y nos faltaron mujeres. Pero bueno. Y nos faltaron mujeres. Sí, al Sí, menos vos- Una tarea para Aurora y este panel. Yo ahí la dejo, ahí la dejo. Sí. sí, bueno, conversábamos antes también con la Sole Transparentemos la que... conversación, pues eso. Sí, bueno, conversábamos Transparente. antes con la Sole que Transparente. como que es una problemática al parecer del derecho público en general que faltan mujeres más activas dentro de la actividad. No sé qué opinas tú, Sole, respecto a eso. Sí, pues, o sea, de hecho, eso les iba a contar, que ahora estaba leyendo un libro de, bueno, como es que últimamente leo mucho sobre teoría de la Constitución porque mi tesis, y hasta llevo leído, ponte tú que son, no sé, 200 páginas, yo llevo leídas 100, tengo la lengua trabada, y no hay citada ninguna mujer hasta ahora. Cuatro igual. ¿Cachai? La dura. Oye, pero lleva escrita. No, yo digo que yo llevaba leídas 100 páginas del libro que estaba leyendo, ¿cachai? Ah, ya, pero Y me no hay- acuerdo que tú también planteaste tu problema existencial de que Tipo. no tenías pocas mujeres para citar. Sí, pues Sí, porque es cuático. yo tengo una tesis, pucha, mi tesis es como mitad filosofía y mitad teoría de la Constitución. Y la parte de filosofía como que llegué a tener como 45% mujeres citadas y 55 hombres, más o menos. Lo que lo encuentro un logro, ¿cachai? Eh, y por el lado de la teoría de la Constitución, yo diría, y en verdad he hecho un esfuerzo, no es como que fue como, ya, bueno, ¿y qué voy a citar? No, en verdad he buscado, pero tampoco voy a citar cosas por citarlas, pues tampoco es la idea. Claro, claro. Pero va, creo que como en 10, 90, como estoy haciendo todos los esfuerzos, pero no hay, y Sí, es difícil. porque en el fondo, como yo estoy trabajando un tema muy general, como que claro, hay mujeres haciendo teoría de la Constitución, pero sobre cosas muy específicas quizás. Claro. Como esa, y este es el rollo que yo me pego, así como hay que ser muy patúo para querer decir como, a ver, vamos a pensar de la wea entera, ¿cachai? Como que eso es como un rollo más de hombre, me da la impresión a mí. Como decir así, como tener esa patudez, ¿cachai? Y es una patudez que las mujeres deberían tener más, ¿cachai? Y se les debería incentivar más también. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, haciendo el mismo ejercicio, yo mi humilde tesis de pregrado, pensando ahora a qué mujeres cité y las discusiones relevantes, claro, no como la cita pequeña que uno incluye que es como anecdótica, pero las discusiones importantes, tengo que decir que no había ninguna discusión que se diera que rescatar entre mujeres. Bueno, yo recomiendo, si es que como pueden y siguen haciendo investigación, que cada vez que hay un argumento que haya dicho un hombre y una mujer, independientemente, porque la mayoría de las veces el hombre es el más citado porque es más conocido, pero eso no quiere decir que el argumento sea mejor. Sea mejor, sí. Entonces, cada vez que se dé un argumento similar en que tú puedes decir como a quién voy a escoger, debería, y esta es mi postura, como escoger una mujer. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso es lo que yo trato de hacer.
Sí, bueno, No, colgando un poco de eso, de hecho mi memoria también es como un poco de consti con filosofía, y claro, haciendo un poco de memoria, que ya fue hace un tiempo atrás, eh, no me podría recordar a ciencia cierta si es que efectivamente tengo una mujer citada en esa memoria, así que en verdad es un problema real, no se puede desmentir. Sí, po. Bueno, para quienes nos van a ver por primera vez en este programa, nos verán muy abogados, muy estudiantes de Derecho, egresados de Derecho, pero somos ciudadanos como todos, así que la idea es que esto sea más o menos dinámico, más o menos relajado, pero obviamente hablando temáticas de importancia política nacional. Así Ujú. que, bueno, vamos a somos hablar de nuestra posición. antijurídicos, Sí, ante sí, la somos formalidad jurídica. anti-abogados. Hablar del derecho, pero Abogados. sin las formalidades del derecho. Yo creo que esa es la labor. Sin un lenguaje tan pomposo y Que un necesario. poco va en la línea con el tema de aterrizar un poco lo que es como del Olimpo de los abogados y llevarlo a la gente. Yo creo que eso es lo que también los que conformamos este panel también tenemos una visión más o menos parecida en ese sentido. Así que, bien. Bueno, el tema quizás más hablado del día es la famosa discusión que hubo en el Congreso Nacional respecto a los proyectos tanto que presentó el gobierno de Sebastián Piñera como el proyecto que se discutió y que se presentó por parte de los parlamentarios. De Pamela ¿Qué Giles. pasó? ¿Qué pasó? Se rechazó, o sea, va a comisión mixta el proyecto de los parlamentarios y se aprobó el proyecto que presentó el gobierno oficial. ¿Qué opiniones tienen? Octavio, ¿qué te parece lo... Más encima que esta como dicotomía o como juego que se dio de que justo estaban los dos proyectos discutiéndose al mismo tiempo, uno se aprobó, otro se fue a comisión mixta. ¿Qué opinión te merece lo que pasó hoy en Valparaíso? A ver, para decir algo que no sea jurídico, porque ya que dijimos que que nos vamos a desnudar, entonces que vamos a opinar aquí políticamente, me parece que al final lo que está tratando de hacer el gobierno es simplemente tratar de dar una señal de que aún pareciera contar con algo de dirección, cosa que yo creo que en este caso al menos es más simbólico que real. Creo que en los hechos el gobierno no tiene dirección alguna y en el fondo lo que está tratando de hacer es como un poco hacer este aparataje para que todavía parezca que es el que lleva la batuta, por decirlo así, incluso en una cosa que en realidad, o sea, no sé, yo pienso de una cierta manera a partir a fines del año pasado, del estallido social, que a lo mejor se opone a la manera en que yo hubiera pensado en cualquier cosa, política al menos, antes. Entonces, antes a lo mejor hubiese dicho, ¿sabéis qué? El gobierno hace como que me aprueben mi proyecto en vez del otro, aunque sean muy similares, eh, y la gente, que ya es una expresión rancia, las personas, El populacho. exacto, las personas de alguna manera caen en la trampa, hubiese yo pensado antes, ¿cachai? Así como las personas o sea, no se dan cuenta que lo que está haciendo el gobierno es disfrazar un mono con su ropa y hacerlo pasar como propio. Hoy día yo creo que la gente está absolutamente clara de lo que está pasando, porque creo que el escenario y la conciencia política es muy distinta, aunque el tiempo que nos separa de ese ayer respecto de este hoy día sea poco. Entonces creo que al final igual es un postureo o un payaseo que tampoco sé cuánto rédito político le puede dar al gobierno. O sea, no sé cuánta ganancia puede sacar de ese muñequeo chico. Pero no sé, eso es lo que puedo decir para partir. Sole, porque además también estaba entre medio de todo esto el cuco de que Piñera iba a ir al TC, con respecto al proyecto que presentó, si no me equivoco, Pamela Giles con Karim Bianchi, si no me equivoco. Es que, ¿sabéis qué? Eh, Dale, dale. Dale, no, si era más o menos eso. Es que lo que pienso todo el rato es que en el momento en que la gente más se quiere apegar a la Constitución es el momento en que la Constitución ya se acabó. En el fondo, ese afán de decir, es que esto no puede ser porque nos vamos a la norma constitucional expresamente, dice que
amigo, la norma constitucional ya era. O sea, estamos en una crisis constitucional desde octubre. Eso está claro. Votamos 78% de los chilenos, de los chilenes, apruebo. Y Piñera o el gobierno o quien sea que se siga apegando a la Constitución, ¿es que no entiende? Sí entiende, lo que pasa es que no, todavía quiere sacarle el mayor rédito posible a lo que, a lo que queda a las brasas que queden de la Constitución del 80. Pero en el fondo no es nada más que eso. No sé por qué todavía estamos planteando que algo es inconstitucional si la Constitución materialmente ya se acabó. Como que eso me impresiona. Me impresiona ese apego a la legalidad si la legalidad está rota. Entonces, no sé. Eso es como sería mi impresión al respecto. Mm. Benja Valladares, ¿qué puedes opinar tú respecto a todo lo que Sí, se ha vivido hoy día? ¿O qué impresión te da todo lo que ha sí, yo pasado? estoy de acuerdo tanto con la María como con el Octavio. Con el Octavio, claro, el gobierno trata de agarrarse de alguna forma para no perder la dirección del gobierno, porque en el proceso político chileno quien lo impulsa es el presidente de la República. Entonces es una anomalía que el Congreso esté dirigiendo el proceso político. Y bueno, lo que buscaba el proyecto presentado por Pamela Giles, bueno, más allá de la personaje en sí mismo, uno podría hablar hartas cosas sobre ella, pero saliendo un poco de eso, al final, claro, vía artículos transitorios se están las facultades que consagra la Constitución del 80 al presidente de la República, se están orando. ¿Para qué? O sea, para constatar algo que ya todos sabemos, el gobierno de Piñera se acabó el 18 de octubre. No hay nada, no hay nada más. Entonces hay un gobierno de sentido claro, alguien que nombra Seremi, alguien que nombra quizá un ministro, pero conducción política no hay. O sea, da un poco lo mismo lo que haga el gobierno. Bueno, es que por eso era tan importante o es tan importante en un momento constituyente la figura del gobierno provisorio. Claro, bueno, de hecho eso podría ser un aprendizaje institucional para la futura constitución. Pues, o sea, de todo esto, qué podemos aprender como lección para el futuro, para la futura decisión constitucional? Pero antes de ir a eso, yo creo que, claro, hay que darle algo más o tematizar un poquito más lo que nos dice María. Como la constitución del 80 murió. Como todas estas cosas que nosotros aprendemos en el mundo jurídico, hay poder constituyente, poder constituido y todas esas cosas. Y Octavio ahí dice. Claro, poder constituido, pero ¿qué poder constituido? Pues, o sea, el poder constituido que contempla la Constitución del 80 está desconstituido de poder, o sea, ahí no hay representación política. Es que políticamente murió. Claro, o sea, jurídicamente, claro, De el hecho, texto, obviamente tiene su nombre Constitución Política. Y claro, políticamente murió. es que ese es el punto, o sea, al final la promesa de la Constitución es tratar de cuajar el derecho con la política, y ahora la política está sobre el derecho. La Constitución del 80 no es capaz de encauzar el conflicto político, y tampoco es un punto de legitimidad en el cual la discusión pública uno pueda acudir. Entonces, claro, alguien puede decir es que hay que respetar la Constitución, pero bueno, si como decía la María, pues, eso está muerto. O sea, está muerto el 18 de octubre y el 25 de octubre pasado fuimos a constatar en la urna por cuánto murió, lo fuimos a cuantificar. Así de corta. Entonces, claro, hablan toda la gente formal derecho, los abogados, escriben al diario, saltando esquizofrénicos por la situación que estamos viviendo. Hay algunos hablando de, no sé, nulidad de derecho público, al primer retiro, y todas estas leguleyadas. Pero bueno, o sea, eso no es querer constatar la realidad, es seguir viendo la Constitución como es un texto. Pero claro, o sea, es que también se da en unas situaciones como se da en una circunstancia que desde la perspectiva como de la teoría de la Constitución es como muy decidora, porque en el fondo hemos tenido dos estados de excepción, como el que tuvimos el año pasado a raíz de la revuelta, y el que tenemos ahora a raíz de algo que no tiene nada que ver, pero en el fondo sirve para lo mismo.
sirve para mantener las condiciones de orden de la Constitución de Pinochet. En el fondo, un estado de excepción es eso, ¿verdad? Como se le da al gobierno la capacidad de dictar medidas excepcionales para proteger el orden constitucional, o sea, la manera en que actualmente se reproduce la unidad política. Y eso es lo que está haciendo todavía el gobierno, está operando bajo esa lógica. Y es obvio, o sea, no sé si le podemos pedir más tampoco, como que... Yo creo que hay que ir a lo que decía, le dijo Lavín, se lo dijo Carlos Peña, no soy nada fanático de Carlos Peña, pero todos le dijeron, presidente, tiene que irse hacia atrás, ser jefe de Estado, dejar los decretos firmados y dejar gobernar a los ministros, porque Piñera todavía tiene esa pulsión de seguir manejando el gobierno, pero es una pulsión nomás, pues es como un anhelo, es como cuando estáis perdiendo un partido de fútbol y vais 3-0 en el minuto 80 y pensáis que lo vaya a dar muerta. El otro día escuchaba esa analogía, Piñera creo que tiene esa idea, que esto es como una pasada en bolsa de que de repente la va a hacer bien y van a dar vuelta la situación, y eso no es así. Ahora, no sé, yo desde, así como para... con el respeto de la María, pero para utilizar la metáfora futbolística, con el perdón de la María. Como que... Esto es porque yo odio el fútbol. Sí. No, pero en el fondo la impresión que yo tengo es que al final Piñera tiene a Briones al arco como para que no lo goleen 40-0 nomás, ¿cachai? Como que claro. tiene el ministro de Hacienda como tratando de salvar lo último que queda de su dignidad. De dignidad del gobierno. Claro. Eso es como de hecho, no sé si ustedes lo alcanzaron a ver, yo me conecté tarde a la discusión en el Congreso, pero igual lo alcancé a ver, y Briones defendiendo ahora su partido el gobierno, a Piñera, después cuando ya se aprobó el proyecto del gobierno, salió él también a hablar, diciendo que había que respetar las instituciones, la independencia de los poderes del Estado, miles de cosas que al final es un bla, bla y un bla, bla nomás. O sea, cosa que no está garantizada en la Constitución, entre paréntesis, no está garantizada la independencia de los poderes del Estado en la Constitución. No, pero porque básicamente por ahí iba y relacionado un poco con el tema que vamos a hablar ahora, que podemos introducirle justamente ahora también, que es como que estamos en un parlamentarismo de facto, también relacionado con un declive de la institución presidencial, porque decía que básicamente que el Parlamento se estaba entrometiendo en las atribuciones que eran efectivamente del Poder Ejecutivo. Sole, Octavio, Benja, ¿para dónde creen que usted, o qué le gustaría a ustedes que sería más o menos la distribución de los poderes de cara a la nueva Constitución? Por ejemplo, hay algunas voces que hablan de instaurar el unicameralismo, de sacar el Senado y dejarnos solamente con una sola Cámara. No sé cómo lo ven. También relacionado también con el tema que opinan del declive de la institución presidencial en Chile. Octavio, Sole, Benja, no sé quién quiere partir. ¿Cualquiera? Yo puedo. ¿Sole? Dale, Sole. Yo primero quiero decir lo mismo que dije antes, onda, ¿cómo es que le dijiste? Parlamentarismo de facto. Sí, ¿Qué esperan? ¿Qué esperaban? Y esto en verdad es muy buena señal, que hay un parlamentarismo de facto es muy buena señal porque dice relación con lo que vamos a vivir en el proceso constituyente, creo yo, como que por fin vamos a tener un sistema de gobierno, otro, que no sea el presidencialista. Porque en el fondo, si está haciendo crisis de esta manera, en que el Parlamento tampoco está, o sea, tampoco exageremos, el Congreso está haciendo cosas que a lo mejor podemos mirarlo de la perspectiva de que son, comillas, resquicios, pero son cosas que están permitidas, o sea, están dentro de lo que es institucional, no están así arrancándose con los tarros, o sea, calmémonos también. Pero sí, claro, como que hay una preponderancia del rol, como que yo creo que más como en la conducción política, ¿verdad? Entonces, ¿qué esperaría yo? Así como si yo como que tuviera que decir, no sé, mi lista de deseos, a mí me gustaría un congreso bicameral, fíjate, pero me gustaría, al Octavio siempre le digo esto, que me gustaría tener una cámara de la cual surja un gobierno, como un sistema parlamentario, no sé, algo por ahí, pero me gustaría tener una segunda cámara que ejerza funciones específicas, como por ejemplo
funciones de control constitucional. No quiero que sea la Cámara Revisora, quiero que tenga unas funciones distintas, como esas, como las de control constitucional, pero que sea un órgano político, porque ya dejémonos de pensar que un tribunal puede seguir siendo un tribunal si conoce asuntos constitucionales. Y no sé, pues pensaba, creo que contigo hablé de esto, Octavio, ¿no? Que pensábamos como, sería buena idea que la segunda cámara se escogiera por sorteo, porque eso también tiene muchas ventajas de la perspectiva como democrática, y que tuviera una sola facultad respecto al proceso legislativo, que sería un veto provisorio, o como un veto a plazo, ¿cachai? Así como esta cámara, esta segunda cámara podría decir, esta ley no puede salir hasta el plazo de un año, de acá a un año no puede salir. Entonces, cosas así. O no puede salir si es que se elige otro, no sé, hay que pensarlo, pero puede ser algo así. Porque yo creo que lo que es más importante es darle protagonismo a las personas, po. Y hay que buscar maneras de hacerlo. Yo creo que la lotocracia o el sorteo es una manera que incentiva muchas cosas muy valiosas en una democracia. La educación es la primera de ellas, po. Si tú tenés un sistema en que sorteáis los cargos públicos, en verdad vas a estar muy preocupado de que todo el mundo reciba una buena educación, no solamente algunos. Eso diría yo. Benja y después Octavio. Vale. A ver. Primera cuestión, yo creo que cada día que Piñera permanece como presidente es inversamente proporcional a la idea de presidencialismo en Chile. O sea, va dañando cada día la institución presidencial. Si alguien en Chile quisiera defender el presidencialismo como institución, debiese también abogar por sacar a Piñera. Porque ahora es un daño. O sea, es un daño, es como un cáncer, es un daño para todo el sistema político chileno. Pero también es un daño para la idea de presidencialismo. Y claro, la idea presidencial, el presidencialismo en Chile no nació en la Constitución del 80, viene, bueno, de toda nuestra historia constitucional, pero yo creo que tiene un sentido, claro, quizás no, partamos por los defectos, claro, tiene un defecto en que cuando el Congreso no está en línea, por así decirlo, con el presidente, es decir, hay diferencia entre la mayoría que está en el Congreso y el presidente de turno, cuesta sacar leyes. Eso es un problema del presidencialismo chileno. Pero yo diría que, buscando la forma de salvar ese problema, la institución presidencial tiene la virtud todavía, pero no jurídica, sino sociológica, de que es capaz de producir representación política. Es decir, lo que pase con la presidencia puede cargar en su espalda tanto lo bueno como lo malo. O sea, si Piñera tiene una mala gestión, baja en la encuesta. Si tiene una buena gestión, sube la encuesta. Si un presidente en Chile tiene una buena gestión, sube. Pero lo que haga el Congreso como institución es totalmente irrelevante. O sea, el Congreso sigue siempre en un 2%. O sea, ¿cuál es la opción de pasar del presidencialismo a un sistema parlamentario? O sea, ¿cómo se le explica o sea, explican, porque esto no es una cuestión, ojo con esto, explican porque no es una idea con arraigo popular, de que un Congreso elija a quién va a ejercer las funciones de gobierno. O sea, hay que tener, yo creo, para el diseño de la futura Constitución. No, pero es que, a ver, el Congreso no elige a quién en un sistema parlamentario, no es que el Congreso elija a quién va a ejercer la función de gobierno. No, pero claro. Porque al final, o sea, la mayoría de la población votó por una coalición o partido, y claro, ese es el exacto, partido llamado a formar gobierno. Entonces, igual, ¿por qué lo digo? Porque acá, como que, perdón que sea tan defensor del parlamentarismo, pero es que hay algo importante, que es que lo bueno que tiene es que tú no estás escogiendo a una persona, a un pater familias de la nación, sino que estás escogiendo a un equipo, ¿cachai? Claro, pero yo te preguntaría, es la virtud. Pero yo te preguntaría de vuelta, claro, yo estoy de acuerdo con eso lógicamente, pero yo preguntaría de vuelta, María, ¿qué tanta vigencia sociológica en Chile tiene la idea de que un partido político es la mediación entre el Estado y la persona humana?
O sea, la O sea, idea no, la idea de es que- mediación política ahora no tiene ninguna vigencia Pero es que sociológica. esa idea de mediación es muy liberal, pues pensar que el partido media ante el Estado y la persona, yo O creo que, contribuir a la voluntad general, es que son ideas de manuales actualmente, políticos. pero ese es el desafío, como que en verdad, obviamente, actualmente tiene muy poco asidero, pero ¿cuál es? Porque en el fondo, a ver, para mí el tema del el sistema presidencial no es como que desde una perspectiva feminista me parece que seguir en un sistema presidencial es aberrante. Creo que uno se tiene que replantear seriamente eso, porque es un sistema que personaliza el poder, que produce primeras damas, que, bueno, un montón de cosas. Y que en el fondo dan cuenta de una lógica más allá del resultado sustancial que produzcan, que es muy patriarcal. Entonces, yo no sé si el sistema parlamentario es la opción, yo creo que hay otras. Eh, pero también creo que, y esto es una postura muy personal, que no vamos a poder sobrellevar ningún tipo de crisis a la democracia si no reinventamos la idea de partidos. Solo una cosa para darle la palabra a Octavio antes de seguir monopolizando la discusión. Claro, yo diría que primero tenemos que ver si las instituciones que tenemos ahora podemos rescatar algo de ellas. Yo solo creo que del presidencialismo podemos rescatar cosas. Por supuesto, el sentido que le damos a la institución presidencial puede cambiar. De hecho, lo que se trata ahora es de generar una nueva práctica política y de dotar de sentido a las instituciones. Es el desafío que tenemos. Yo no creo que eso pueda pasar con el Congreso. Creo que hacer esas ideas como pasó con la monarquía a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que están en franca decadencia. Hay que buscar O sea, formas es que lo que distintas está en para... decadencia, ¿qué es el diálogo? En Porque parte sí, claro. O sea, la idea de racionalidad política, de que nos juntamos, así como el diálogo habermasiano, de que nos juntamos acá y discutimos racionalmente y llegamos a una solución es que yo porque... creo que no está acabada. Yo creo que si tú ves todo lo que está pasando en los territorios, te das cuenta que en verdad el diálogo no está acabado. No. Lo que está acabado es como el pensarlo a gran escala, a la escala de decir vale la pena. Y eso no tiene que ver con que el diálogo está acabado, tiene que ver con la mala publicidad que le hacen estos partidos a la idea de partido, creo yo. Pero, no sé, el Octavio a lo mejor puede aportar con eso. Sí. Sí, Octavio, yo creo que tiene mucha idea ahí en su Sí, cabeza. de hecho he tomado apuntes. Dale nomás, dale Cacha, nomás. no, quiero hablar de otra cosa, pero para darle una puntada a la conversación que ustedes estaban teniendo, yo creo que lo que está obsoleto, o sea, lo que está obsoleto, está ausente en el fondo, es la confianza que el diálogo requiere. Uno incluso podría, yo no soy para nada de esos trigos, pero incluso si uno confiara en el diálogo racional, en el discurso, qué sé yo, que se trata de acercar al mejor resultado posible deliberativamente, creo que eso requiere un nivel de confianza en el diálogo, un nivel de confianza en el interlocutor, un nivel de confianza en las condiciones del diálogo que está absolutamente roto. O sea, al menos en el nivel que implica, tengo representantes que dialogan en mi representación. Creo que eso está irremediablemente roto Esa es la cuestión en importante. las condiciones Y no actuales. solo acá, ¿eh? No solo acá en Chile, sino que en todo el mundo. Pero por razones distintas. Y por razones Claro. distintas, sí. Y un poco, volviendo a la puntada que daba la María, yo creo que ese diálogo no está roto en escalas menores. Como que siento que en escalas menores sí se presenta la confianza que ese diálogo necesita. Y como a nivel más pequeño, qué sé yo, en juntas vecinales, en los cabildos que han proliferado en el último tiempo, incluso en organizaciones con explícitos fines políticos, del tipo que sea, partidista, no partidista, etcétera. Yo creo que en el fondo estamos como rearticulando esa confianza. El punto es que, no sé si ese es el punto en realidad,
Lo que yo observo al menos es que generacionalmente somos muy distintos. Es decir, tenemos personas que todavía vivieron en dictadura, tenemos después personas como la María y yo, que somos como gente que nació en los últimos días de la dictadura y se crió en los gobiernos, qué sé yo, de la Concertación, de los noventeros, y después hay gente que no tiene ninguna conexión con ese pasado traumático. Entonces como que habemos personas que en ese universo de las confianzas que nos expresamos los unos a los otros, tenemos un trasfondo demasiado distinto. Algunos quebrados en un sentido, algunos quebrados en otro sentido. Entonces, somos como un grupo de chilenos, pero que al mismo tiempo, por el tema generacional, somos chilenos muy distintos en ese ámbito. Ya, eso y sobre el tema del parlamentarismo de facto necesito decir algo. Pero, dale lo que tú quieras. Necesito decir algo. O sea, y creo que el Benjamín de alguna manera lo insinuó. Si hay algo que caracteriza a un parlamentarismo es que cuando el presidente, o bueno, el jefe de gobierno pierde la confianza de al menos la corporación política del parlamento, cesa como jefe de gobierno. Si eso tiene algo de significado como elemento característico del parlamentarismo, no estamos en un parlamentarismo ni de jure ni de facto. O sea, eso no está pasando en Chile. Entonces, me parece exagerado, me parece como un lloriqueo Es retórica de los pomposo, medios. exacto, pero no me parece que sea la situación actual. Ahora, si se trata de pedirle deseos al viejito Pascuero, yo también pienso que debiésemos movernos en un sentido divergente al presidencialismo, pero, y aquí les devuelvo la palabra a ustedes, ya, si rompemos al menos un elemento del presidencialismo, que es la unificación de jefatura de gobierno y jefatura de Estado en una misma titularidad. ¿Qué hacemos con las dos titularidades? Yo ahí me quedo callado y digo, díganme ustedes, porque tenemos jefatura de Estado, jefatura de gobierno. O no sé, a lo mejor podemos pensar en otra manera de fraccionar la autoridad presidencial. Eso, yo estaría de acuerdo en la última forma de plantearlo. Creo que no. Claro, la forma tradicional de abordar esto es dividir el jefe de gobierno con el jefe de Estado, pero yo creo que hay que, digámoslo, hay que fraccionarlo, pero de forma distinta. Por ejemplo, en Chile, el jefe de gobierno es jefe de Estado, pero es también de todo de todo el territorio nacional, pues, es decir, de todas las regiones que tenemos ahora. En cambio, si avanzáramos hacia una descentralización política de verdad, estaríamos descomprimiendo las funciones que tiene el presidente o presidenta en pequeños gobiernos. O sea, el punto ahora es cómo acercamos más poder a la gente. Y en ese sentido estoy de acuerdo con el Octavio y con la María. La idea de diálogo no ha perdido confianza. En la idea de diálogo representacional yo diría que sí. Ahí está el problema. Y esa es otra cosa, y por eso que los cabildos son ideas que tienen sentido, porque ahí nadie me está representando. Yo pienso A y digo A, no le estoy dando alguna especie de mandato a otra persona para que delibere por mí. Y eso es lo que está en crisis ahora. Y la pregunta es si eso tiene posibilidades de ser subsanado o no. Yo creo que no, y hay que ir a formas distintas. Pero igual lo que tú planteas, yo creo que es como algo bien... Bueno, yo creo de partida que si es que vamos a tener un Estado compuesto, ojalá regional, como que hay que repensar la distribución territorial de las regiones, Eso, obviamente. sí. Pero, Apruebo. ¿verdad? Si uno logra, o sea, si una lograra, o todos lográramos como una distribución territorial ad hoc con, bueno, las condiciones geográficas de la población, etcétera, etcétera, y como también un poco de identificación territorial, ¿verdad? Y de identificación como de pertenencia, quizá esa sería la manera de avanzar, pues, como en el sentido que tú decías ahí.
En el fondo, si el diálogo no está tan quebrado a nivel territorial, entonces precisamente ahí debería ir el énfasis, ¿o no? Exacto, exacto. En Yo, decir, yo por lo pensemos, menos en lo personal, me preocupa mucho el tema de la descentralización del poder y de la descentralización del país, básicamente. ¿Cómo vamos a abordar el desarrollo regional? Si es que lo vamos a dejar igual, si es que vamos a subdividir en regiones más grandes. Bueno, ya pensar quizás en federalismo es una cuestión que ya irse mucho más lejos, quizás, por decirlo de alguna forma. Pero claro, yo también estoy de acuerdo en que quizás el diálogo no está tan roto, pero como decía Octavio, de alguna forma hay que recuperar la confianza también. O sea, no sé, pues tratar de lograr alguna especie como de consenso entre cruzados, que hablan algunos autores por ahí. Eh, y bueno, quizás pasando ya también a otro punto, que también un poco relacionado con lo que estamos hablando ahora, que es el tema de los escaños reservados para pueblos indígenas. No acuerdo, hace no tantos días atrás, se rechazó en la Cámara, si me equivoco, faltaron 2 votos para que se incluyeran, bueno, por un lado la oposición decía, si no me equivoco, que tenía que haber 25 escaños más para pueblos originarios, fuera de los 155, y el oficialismo señalaba que tenía que haber 15, pero dentro de los 155. Si no me equivoco, es así. No sé, bueno, yo estoy partidario de que haya más, pero obviamente al oficialismo no. Y salieron también con este discurso como que no querían cambiar, que estaban cambiando las reglas del juego, que la gente había votado por una cuestión, y como o menos como De buleyadas. proclamándose como lo que la gente quiere, como que lo que el pueblo quería decidir. No sé, pero yo por lo menos en lo personal, para terminar y para darles la sí, 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 palabra, sorry. yo soy como del partidario de que también debe haber una consagración constitucional, ojalá en la que viene, de los pueblos indígenas. Si no me equivoco, Bolivia lo tiene así, Perú, Ecuador, más o menos si no me equivoco, que son algunos países que creo que tienen esa referencia explícita en su constitución. No sé cómo lo ven ustedes. ¿Quién quiere partir? ¿Sole? ¿Tú? Dale el Octavio. ¿Octavio? ¿Querí? Dale tú, Sole, dale tú. Ah, que yo quiero decir que en el fondo, ¿de quién es la culpa, como para partir con algo como más político, de quién es la culpa que hayamos tenido la discusión y las posibilidades de aprobación de este proyecto en un momento posterior al 25 de octubre? El tema de los escaños reservados se está discutiendo hace mucho tiempo. No es como que, ay, mira, ahora recién llegó este proyecto. O sea, ahora me van a salir con el argumento de que, no, es que esto no es lo que la gente aprobó, cuando tuvieron la posibilidad de aprobarlo antes y de discutirlo antes. Entonces ese argumento, o sea, claro, desde la perspectiva lógica, a lo mejor se sostiene, pero no desde la perspectiva política. Pues, claro, o sea, ¿qué estamos hablando? De hecho, perdón, Soli, disculpa, ¿Mm? si no me equivoco, cuando fue este acuerdo por la paz, desde ese momento se estaba hablando y de ese momento salió el tema de los caños reservados. O sea, estamos hablando de hace más de un año ya. Sí, pues. Sí, de hecho, bueno, el proyecto que aprobó el tema de la paridad en marzo y que en alguna medida, como, no sé, mejoró la posición de los independientes, las candidaturas independientes para la convención, en ese mismo proyecto se planteaba el tema de los escaños reservados, pero eso es algo que no, es la parte que nunca avanzó del proyecto. Entonces, desde ahí ya también, o sea, como complementando con lo que estáis diciendo. Pero yo creo que, o sea, no podemos, yo por eso como que encuentro insólito que no se apruebe esto y que alguien piense que vamos a decir algo sobre los pueblos y naciones originarias de Chile o que habitan Chile, porque no son de Chile, sin que haya un escaño reservado. O sea, ¿qué estamos hablando? Como que me parece una falta de respeto. Así que yo creo que o sea, no podemos dejar pasar esta oportunidad. Ahora creo que va a comisión mixta. No sé si todavía, si se sabe Todavía quién la va está. a integrar. No tengo esa info, por lo menos yo a mano, no la tengo. Yo Pero, creo que todavía no la forman, pero claro, bueno, y en el fondo también por cuántos votos
se rechazó, también como que es muy demostrativo de por qué funciona tan mal el sistema que tenemos. Porque en el fondo habían mucho más votos para aprobar esta idea que para rechazarla, pero aún así perdió la idea de aprobar los escaños reservados. Sí, Entonces, faltaron 2 votos. Se obtuvieron 24 y faltaban 26. Y bueno, yo también creo que eso va también en la línea de que la poca valoración que nosotros le damos como, yo creo que históricamente, a los pueblos indígenas en nuestro territorio. Octavio, no sé cómo lo veis tú. A ver, a mí un tema que me irrita particularmente, así que voy a tratar de decir poco porque si no, a medida que vaya diciendo más, me voy a irritar más. No, por favor, Eh, dale, dale, dale nomás, a pero, a morir. ver, a como morir. que me molesta especialmente como la pose en el fondo. Se supone que lo que estamos tratando de hacer, entiendo, es aglutinar a lo que entendamos que sean los chilenos y las chilenas y les chilenes para hacer una nueva constitución que ojalá sea la expresión de lo que en realidad somos, es decir, no lo que son un grupo de por ahí o un grupo de por allá, ni siquiera mi grupo, ni siquiera quiero que mi grupo tenga predominio en el órgano constituyente, me interesa que mi grupo esté, pero tampoco me interesa que la constitución que salga sea la constitución que yo haría, por ejemplo, con mi grupo de amigos. Entonces, si interpreto bien el ánimo en el que creo que estamos como pueblo, creo que el ánimo en el que estamos como pueblo, en el que es algo así como que queremos estar todos presentes y respetarnos mutuamente. Ahora, cuando uno se enfrenta a discusiones como la que tiene que ver con esto de los escaños para pueblos originarios, uno ve que en realidad el espíritu es distinto. Pues el espíritu es, eh, digo sí o no a algo en la organización que tenga que ver con el órgano constituyente, dependiendo de cuánto soy capaz de calcular la medida en que ese cambio afecta a mis intereses. Porque, y por lo tanto el espíritu cambia, porque en el fondo, en el primer caso, el espíritu es, bueno, invitemos a todos, que estemos todos oídos, que seamos todos oídos, qué sé yo, que estemos todos invitados a la fiesta y nadie sabe qué va a salir de la fiesta. Si al final eso es lo que, por ejemplo, cuando uno organiza su cumpleaños, tú decís como, bueno, voy a invitar a mis amigos del colegio, los de la universidad, con los que carreteo, y lo que pase, qué sé yo, lo que va a pasar. A lo mejor ahí van a haber roces románticos entre unos de un grupo y unos de otro, pero uno no organiza la fiesta pensando, quiero que a las 12 de la noche me hagan, ¿cómo se llama esto que te hacen así? Como ¿Cómo cuando te te... dicen? eh, Malteo. malteo, eso. Sí, Tú no organizáis la cuestión pensando a las 3 de la mañana quiero que me hagan malteo y alguien destape una champá. Tú decís como, bueno, voy a juntar a la gente y ya se verá lo que pasa. que Pero en el fluya. fondo, exacto, pero en el fondo lo que hay aquí todo el rato, y se expresa en el caso de los pueblos originarios, es yo no quiero dejar que la gente se junte y haga lo que quiera. En el fondo, yo quiero todo el rato calcular qué es lo que va a pasar. Y eso es lo que a mí me pone idiota, porque, porque no está en sintonía, creo, con lo que se supone que estamos haciendo. Y un puro comentario más como para tratar de reflejar además algo que creo que es injustificado desde el punto de vista como de la reticencia a incorporar a los pueblos originarios, porque creo que además hay una suerte de mito en el sentido de que los pueblos originarios son de izquierda. Eso es en alguna medida real. Sectores de los pueblos originarios, por ejemplo, durante el gobierno de Allende, eh, un sector de los pueblos originarios estuvieron alineados con el gobierno de la Unidad Popular, otro sector no. Entonces también hay una suerte como de creencia detrás de, bueno, es que en medida que incorporemos a los dirigentes de los pueblos originarios, estamos incorporando marxistas casi al órgano constituyente, y eso tampoco es real. Entonces, lo que me molesta es el cálculo. Es decir, acepto, digo más escaños, digo menos escaños, digo son parte de los 155 u operan por fuera de los 155, dependiendo de cuánto yo veo que eso es compatible con mi proyecto. Y eso es lo que me molesta.
Sí, bueno, como dato freak, en Colchane, que fue una de las comunas donde ganó el rechazo, allá en la región de Tarapacá, si no me equivoco, tengo entendido que es una de las comunas que tiene mayor presencia indígena en Chile, y allá ganó el rechazo. Así como dato freak nomás. Benja, ¿qué opinas tú respecto a esto? ¿Qué nos puedes decir? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho hasta ahora. Por un lado, claro, desde el día siguiente al acuerdo del 15 de noviembre se hablaba de los elementos que faltaban, entre ellos que la constitución fuese paritaria, se aprobó que se incluyera a los mundos independientes, porque se sabía que no podían ser las mismas personas que estaban en el Congreso y el órgano constituyente es una reproducción del Congreso, no era algo aceptable. Y también el tema de los escaños reservados. Y claro, y habría que preguntarse políticamente de por qué en marzo sí se aprobó la constitución paritaria y los otros dos temas han ido pasando. Y yo tiendo a pensar que la respuesta a esa pregunta es lo que dice Octavio, es el cálculo político. El cálculo político de quienes tienen que tomar decisiones, es decir, bueno, ¿cuánto podemos soltar sin, en buen chileno, no quede la caga? Entonces, si los temas que están en discusión pública y las pulsiones que están en la discusión pública no son por agenciar al pueblo en el sentido de que hayan representantes que no sean independientes, perdón, de los partidos políticos, de ser independientes, entonces pateemos la discusión lo más posible para que no salga. Con los pueblos originarios, lo mismo. Y posiblemente pasemos esta semana, la siguiente, y no tengamos mayores noticias, y vamos a llegar así a la mitad de diciembre. Claro, vamos a estar en Navidad, y claro, y después, ¿hasta cuándo tenemos plazo para inscribir candidatura? Si no me recuerdo, hasta el 11 de enero. Entonces, y esto creo que ambas discusiones van de la mano, tanto de los independientes como de los pueblos originarios. Finalmente es un manejo político, porque ¿qué tanta capacidad hay de articular una candidatura 5 días antes? O sea, si esta ley sale 2 semanas más, la gente, o digamos, los pueblos originarios, el pueblo, en su versión O la Puebla. claro, la Puebla, en su versión pueblo originaria, independientes, van a tener un mes para articular una candidatura. O sea, ¿qué condiciones políticas hay para que eso tenga alguna realidad? O sea, al final todo este es un manejo, porque el miedo es que finalmente quienes integren la convención constituyente no sean de partidos políticos, o no, ojo, y que no solo de partidos políticos, sino personas que vayan a responder a las lógicas de los partidos políticos constituidos que tenemos hasta ahora. Leído políticamente, ese es el problema. O sea, no es un tema, si aquí nuestros queridos representantes del poder constituido, hablando leguleyamente, no están pensando en términos teóricos, si qué es lo que da idea al pueblo de Chile, si es la integración o no como un grupo aparte de los pueblos originarios. Eso ni siquiera es tema de conversación en el Congreso. Y yo creo que precisamente por razones que decía Octavio, sí debería ser tema de conversación, porque la articulación post 18 de octubre que hemos tenido como nosotros, en contradicción a ellos, la élite, tanto política que está en el Congreso como económica, claro, o sea, es evitar ciertas lógicas, y eso está la integración de entre nosotros, los pueblos originarios. Ahora, yo solo tengo un punto con eso, yendo al otro, como poniéndome la vereda del frente. Y creo que quienes estamos a favor de la inclusión de los pueblos originarios en la constituyente no le hemos dado la importancia que tiene este punto. Es la justificación de eso. O sea, es darlo como por supuesto, como algo que tiene que ser porque sí. Y eso como que, entonces es como puro buenismo. Tienen que estar porque son personas que han estado como excluidas. Claro, yo políticamente estoy a favor de eso, por supuesto. Pero hay que tener ojo con esto, porque la idea democrática, supuestamente, al menos la ilusión, es que todos nos encontramos en un espacio de igualdad. Entonces, ¿por qué un grupo? Una ilusión. Yo parto de eso. Pero en esa ilusión, si vamos a hacer una excepción, que hayan grupos que no
van a estar en condiciones de igualdad participando, hay que dar una justificación de eso. Porque si no, claro, salen grupos de extrema, o sea, no de extrema derecha, y de derecha, digamos, gente de la U diciendo, bueno, entonces también demos cuota a la iglesia evangélica. Demos cuota. Pero a ver, Benja, Ojo, perdón. ojo, que yo no. Ojo, María, antes No, de no, darte no, la sí, palabra, sí, yo sé que tú no no piensas es lo que yo estoy defendiendo Sí. ni nada, sino que después la persona que está escuchando eso en la Sí. tele dice, bueno, en realidad sí, pues. Pero Entonces, acá no es un tema de que no haya suficiente justificación. Cast no. y la Van Rieselberghe van a salir a decir lo que digan, da lo Pero mismo que el por fundamento supuesto, que haya. pero que No no, importa pero lo que que esa es nuestra digan, labor. van a Pero que, salir a decir lo que digan igual. sí, pues, pero Eso esa es acá nuestra no labor. hay, o sea, ojalá los políticos funcionaran así. Ojalá funcionaran en esa lógica de que si en verdad escucharon un buen argumento dijeran, no, ¿sabéis qué? En verdad no voy a dejar, no voy a salir a decir tonteras, pero se van a decir tonteras igual. No, pero ese no es mi punto, sino mi punto, por supuesto, ellos van a, como en todos los proyectos, van a argumentar de la forma instrumental para que parezca que tiene alguna plausibilidad lo que están diciendo, sino que lo que nosotros consideramos como correcto, tenemos que justificarlo, para que después, cuando en la vereda de al frente, ¿Pero tú se crees que no hay presenten, una justificación? no, yo la creo, solamente que no está No, ¿tú explicitada. crees que no hay una justificación En el espacio explicitada? público, no, estamos procediendo con puro buenismo. ¿Tú Entonces, crees? claro, por ejemplo, y en grupos como este, en el cual todos y todas pensamos más o menos iguales, ¿para qué vamos a justificarlo? Porque, bueno, todos tenemos ese sentimiento. Pero la verdad es que no toda la gente piensa como nosotros. Ese es el punto. Pero yo creo que acá, o sea, a mí me parece que pensar eso como que da cuenta de algo que es real, que es el desconocimiento de lo que se ha hablado a nivel de pueblos y naciones originarias en Chile. Porque ahí está la justificación, está clara, está en el espacio público, ha estado en el espacio público por mucho tiempo, han habido asambleas autoconvocadas por mucho tiempo, han habido documentos, han habido un montón de cosas, Conocidos de por gente como tú información y como yo. que está disponible para todo el mundo, pero el punto es que no nos interesa, o sea, no nos, en el fondo digo como en general, como si ese es tu diagnóstico, quizá la razón por la cual es así es porque a la gente no le interesa informarse, pero no porque la información no esté en el fundamento, no esté en la esfera pública. Claro, pero Eso da cuenta de la razón por la, o sea, te lleva como a lo mismo, como que vaya en un círculo, porque en el fondo la razón por la cual no se está hablando de la justificación, como estoy siguiendo tu lógica, porque en verdad yo no lo tengo claro si no se está hablando o no, pero sigamos como con ese argumento, la razón por la cual no se está hablando de eso tiene que ver precisamente con el hecho de que son un grupo excluido, ¿cachai? Entonces como que se cuenta solo. Pero igual querría saber qué opina el otro Benja. ¿Los dos les gusta Benjamín y no Benja? Es que me tiene absolutamente impresionada que sea como el mismo nombre, el mismo sobrenombre. No, a mí me da lo mismo, me pueden llamar como quieran, no, me siento bien con todo. No, ¿A me nadie le dicen por su segundo nombre en su casa? no, a mí no, bueno, no ¿No? van a. ¿a ti Ya. sí? Dicen Yo por me llamo su- Octavio, mi segundo nombre es Luciano y todo el mundo en mi casa, de la casa de mis papás quiero decir, todos me dicen Luciano, es muy raro. Pero sí, está difícil diferenciar, María. ¿Viste? Es que no me Perdón. gusta el apellido, es como muy formal. No, pónganos Sí, un sí, no, nombre, po. entiendo, estoy de acuerdo con el tema del apellido, también es como un Ujú. poco raro. Sí. A pesar de que mucha gente que ha arrancado me dice Pérez, o Pere, sin Z, así como Pere, así que, pero, no sé, lo dejo a criterio de cualquiera. Bueno, estaba muy buena la conversación acá, justo yéndonos hacia el final. De hecho, quería decirles que ya llevamos más o menos una hora de panel, de programa. Se nos quedaron, de hecho, un par de cosas en el tintero. Íbamos a hablar de primarias, íbamos a hablar de especialmente la región de Valparaíso, íbamos a tirar un varios también, si es que alguien quería tirar algún tipo de tema. Habíamos acordado, vamos a decir, transparentar también con la gente que nos está viendo. De hecho, muchas gracias si es que llegaste hasta el final. Muchas gracias por estar acá. Agradecido Habíamos estamos. acordado más o menos tener una hora de programa y de hecho estamos un poco más, una hora y cuarto más o menos conversando. Así que bueno, quizás tenemos temas para el siguiente panel. Exactamente. 2 semanas más, podemos seguir conversando esto, de lo que se venga para después. Tenemos gatos que alimentar, esa es la verdad. Hay casas que cuidar también. Así que
Bueno. Y que quienes escuchen este capítulo nos digan como si les pareció fatal o les pareció excelente, Sí, de y qué bueno, quieren que hablemos. Preguntas, por ojalá la favor. gente siga Yo tratando quiero de ser mandar los villano. temas. Yo quiero ser villano. Que la gente se enoje conmigo y diga, ese desgraciado, no, yo no pienso como él. No, de hecho, yo publiqué esto en Instagram y yo puse, puta, denos temas, por favor, y solamente me ponían manitos así, o corazones, pero nadie me dio un tema. Así que bueno, audiencia tuvimos Ya, que pero armar igual un tema. Échenos ahora la que foca, échenos la foca. sí, po, es que ahora que hay discusión como que también se pueden generar ideas. Sí, exactamente. Pero bueno, chiques, ¿algún varios? ¿Alguien que quiera comentar algo final, como para cerrar? ¿Alguna especie de Eh, conclusión? Bueno, hablamos de hartas Yo, cosas en todo caso. Hay que ir yo a votar quiero el domingo, eso eso. quiero decir, ¿Hay que votar? Sí, el po. domingo. Hay que votar el domingo. Sí. Claro, hay que recordarle a la gente primero, porque nadie sabe que hay elecciones. Yo diría, eso habla de lo irrelevante que son las elecciones. Y ojo, que no es lo que a mí me gustaría que fuese, sino que no hay energía. La energía está en el proceso constituyente, y los otros procesos políticos, gobernaciones, gobiernos locales, alcaldías, no hay fuerza ya. Hay que preguntarse por Hasta qué el mismo también. retiro, que es lo que ha tenido más prensa, en verdad. Exacto. Exacto. Mm. Bueno, pero es Esto, que ojo, vean los convengamos, candidatos y candidatas, que están recordándole a la gente que hay elecciones. Como por favor que vayan a votar, porque nadie sabe que hay elecciones. pero es que hoy pues, sí que la mitad de las personas no tienen ni trabajo, van a estar preocupados de las elecciones que hay el domingo. O sea, ¿de qué estamos hablando? No creo que sea ese el punto, la verdad. Yo creo que es ¿Cómo? un tema de que no hay energía en esos procesos. Ya, pues, pero por eso voy, que es una cuestión existencial, como cuando estás preocupado de tu existencia, no te importa mucho quién salga alcalde. No, eso me suena a alienación y O bueno. gobernador, que estos también se votan los cargos estos nuevos que Como que no, existen en no nuestro sé, país. no sé si lo criticaría. No, yo no lo estoy criticando, lo estoy constatando. Distinto. Bueno, veamos cuánta gente va a votar, a lo mejor estás Yo, equivocado. yo le he hecho un 15%, no más de eso. Sí, es Del padrón, 15% el del padrón. padrón. Sí, sí es que. No, caché que yo creo que igual va a ir gente. Bueno, que además Ojalá. hay que decir que es una elección que no tiene consecuencias políticas directas, digamos. Claro. Tiene consecuencias políticas como de política interna partidista en algún sentido. Es que ese es el punto. Pero, claro. Son las pulsiones que están moviéndose ahí. Exactamente. Bueno, No sé, yo yo voy tenía a, yo voy a ir a varios. votar. Yo voy a ir a votar. Sí, yo Tú, también. Benjamín Pérez, tienes un varios, a ver. Sí, yo tengo varios, sí, algo que quizá pasó un Tengo poco piola. varios. Sí, bueno, el otro día vi en la prensa respecto de la querella Mañalich y de los 49.000 correos ahí del MinSal, que si no me equivoco, ahí el gobierno va a tener que avisar cuáles de esos 49.000 mails podrían afectar la seguridad nacional y van a quedar fuera del análisis de la Fiscalía y del Ministerio Público. Ahí, bueno, lamentablemente el gobierno tendrá que decir cuáles son los que afectan o no, pues, pero bueno, me pareció Ojo, un poquito paso colado. el gobierno se puede terminar yendo no por los problemas del 10% y todo esto, se puede ir yendo porque finalmente nos demos cuenta de toda la información que, por lo que se ve, se ocultó durante el periodo de la pandemia. Quizás de qué cosas nos vamos a enterar. Pues. Así que quizás en 2 semanas más estamos hablando de cómo Piñera se está yendo en helicóptero de la moneda. Bueno, lo dijo la cabra de la carta astral, ¿no? La mía ¿Ah, austral. sí? Sí. Yo le creo a morir. Me encanta. Ya no De creo hecho, ya no creo en la política, ahora creo en la astrología. Hagamos una recomendación de Instagramer. ¿O no? ¿Cómo es? Mía Austral, ¿o no? Mía austral. Astral. Astral. Ah, no puedo. No, niña, sí es. A ver, es que yo No, Austral he sería como pasado, de la universidad. en la universidad. Austral. te juro por Dios. Ni astral, yo creo que debería ser. ¿O no? No No, sé. sí, es mi austral. Austral. Ni austral. Miau astral, ¿cachai? Como, miau. Miau Astral. Me Un gato. gustó. Me gustó. Pero es bueno, es una genia universal, de verdad. Por favor, si quieren Y ella saber le lo que va a sacó pasar la en carta Chile, astral a Sebastián Piñera Echeñique y dijo que estaba como a punto de claudicar. Bueno, no sé de si irse en claudicar, helicóptero, pero uno de los dos Benjas lo dijo, como de irse en helicóptero.
Ella literal lo dijo. Te va a pegar un de Eh, la Rúa. Sí. De la Rúa como el presidente argentino en 2002. sí. Bueno, Yo hay tengo voces que están diciendo que se deberían adelantar todas las elecciones, como para abril más o menos. listo. Es que obvio que sí. Oye, Apruebo. igual tengo un varios, pero lo voy a decir para que lo tratemos en nuestro próximo encuentro. Sede del órgano constituyente. Porque en principio Apruebo. se evaluaba que fuese en el Congreso Nacional acá en Valparaíso. Entiendo que toda la dirección apunta a que va a ser en el ex Congreso Nacional, que es como el edificio que queda al frente de la Corte Suprema en Santiago. Igual como supletoriamente va a ser en el Congreso acá en Valpo, po. Claro. Sin nada se dice, digamos. Creo que es una decisión El que se presidente. podría ver como decisión así como de chimuchina chica, de como dónde ponemos a la gente, pero creo que es una No, de las decisiones políticas más importantes. sí. Muy simbólica Bueno, también. pero igual hay que ver, o sea, no sé si hoy día, ayer, no sé cuándo, se aprobó la ley de presupuesto, pasó al Senado, entonces igual ahí hay que ver, pues, si hay plata predispuesta para la instalación de la convención. Si no la hay, va a quedar en el Congreso. A mí me da la impresión de que se están haciendo esfuerzos para que quede en el Congreso. O sea, En el, ex, En en el de el Valpo. Congreso en el de actual, Valpo, ya. sí, en el de Valpo. O sea, es mejor que esté en Santiago, pero O sea, es que, ojalá no sé, es que pónganle Narica, no sé, eso me weón. gustaría que habláramos, porque Hongo. lo que quiero decir es esto. La Sí, convención tiene un plazo de La convención tiene un plazo de funcionamiento. ¿Qué pasa si no ha logrado obtener los resultados que se esperan del órgano constituyente una vez que le venza el plazo? sitiarlo. Eh, en el fondo, claro, o sea, uno podría pensar, tiene que aplicarse la fuerza pública para que el órgano deje de sesionar porque ya no está autorizado para sesionar, pero a lo mejor el órgano quiere seguir sesionando. Eh, es un conflicto político con todo el peso que tiene la expresión conflicto político. Entonces es importante dónde va a estar. Anotémoslo. Y quiero Anotémoslo para... decir, y solamente como para como para echarle un poquito de merengue a la torta, el momento verdaderamente revolucionario de los revolucionarios franceses a fines del siglo XVIII es cuando los revolucionarios franceses deciden seguir sesionando, cuando ya no tenían que seguir sesionando, y juran que no van a parar de sesionar hasta que hagan una nueva constitución, que es el juramento del Salón del Juego de la Pelota. Y ese es el verdadero momento constituyente de la Revolución Francesa. Eso es todo lo que quiero decir. Me emocioné, Tipo, me emocioné. Sí. total. No, es que Total que tiene sí. en verdad una carga muy fuerte, güey, en Es que realidad. en verdad es súper importante porque en el fondo, a ver, todo el rato estamos pensando como, bueno, vamos a tener una constitución, luego tenemos 9 meses, máximo 12, para que 155 personas se pongan de acuerdo, con un quórum de 2/3. Y Entonces, sin tener un reglamento interno para empezar a ponerse de acuerdo. entonces como que, o sea, yo, claro, como que lo que dice Octavio, a mí me parece que hay dos cosas que la convención debería tratar de hacer, aun cuando la constitución de Pinochet añeja le dice que no lo haga, que es superar el plazo y superar el quórum. Pero bueno, hay que ver qué pasa. Bueno, chicos, yo creo que, chiques, es momento de dar por finalizado nuestro primer capítulo de La Hora Constituyente. Lo pasé muy bien en lo personal, espero que ustedes también. Estuvo bueno. Drop Yo creo mic. que dejamos algunos temas incluso para la tabla del próximo capítulo, así que, bueno, vamos viendo también lo que va pasando en el país durante las próximas 2 semanas. Y nos reunimos de nuevo. Yo me imagino un jueves, no sé, ahí lo conversamos, dependiendo obviamente de la disponibilidad, especialmente de la Sole y de Octavio, De todes. sí, de todo eso. Y nosotros tenemos Así tiempo. que, bueno, Para hablar barbaridades siempre hay tiempo. claro. Entonces, bueno, que todos tengan buena tarde, ya buena tarde noche ya. Coman bien, descansen, alimenten a sus gatos Me y que les encanta. vaya muy bien, pues, chiquillos. Y que Dios nos ampare, como dice la doctora Polo. Eso, que Dios nos Que Dios nos ampare. ampare. Bueno,
Chao. Chao, chiques. Chao, Estén estén bien. bien. Hablamos.